Hola, bienvenidos al Espacio Libros con Alma. Soy Germán. Bien, bueno, yo ya, el que me sigue, los que me siguen, quienes sean, ante todo agradecimiento por ello, pues saben que, por experiencia, que yo suelo saltar de un tema a otro. Todos los temas tienen el objetivo, todos los temas que divulgo o explico o establezco un cierto debate, tienen todos la misma alma, por así decirlo, el mismo objetivo. Y es ayudar a pensar de un modo que bueno, pues que la sociedad que nos rodea no nos ayuda a pensar o que la evolución académica, que es muy importante, tampoco nos ayuda a pensar ciertos modos. ¿Por qué? Porque estamos atrapados, por así decirlo, en las mecánicas propias del estudio, ¿no? En lo que se establece como adecuado, objetivo, lógico, necesario, homologado, oficial. Y todo esto es muy importante. No digo que no, por supuesto que es importante. Las, todas las cosas hay que estudiarlas con rigor, metodología, disciplina, con estructura, con categorías, definiciones, con un léxico, vocabulario amplio y útil para aquello que se está explicando. Bueno, yo lo veo todo muy bien, pero también hay otras formas de pensamiento. Se pueden hacer interpretaciones que hay quien considerará que son muy subjetivas y por tanto tienen una validez muy relativa. Bueno, sí, también, pero todo es válido. Todo lo que te ayuda a clarificar eh, el sinsentido de la vida, ¿no? Poderlo ver como lo que es realmente. Una especie, el mundo es como una especie de gran criptograma lleno de claves que tienes que calentarte mucho la cabeza para ir resolviendo, y tras cada resolución surge un pequeño aspecto, digamos, de la iluminación, de la claridad total, un aspecto parcial de la claridad total que te va llevando a la claridad absoluta conforme hayas resuelto muchos rompecabezas. El resolver los rompecabezas requiere ingenio, requiere destreza, requiere inteligencia y requiere aporte de información. Y esa información no puede solo proceder de la información que se considera homologada, oficial y adecuada a los propósitos de una sociedad que solo valora, hablo en términos generales, hay excepciones, claro está, que solo valora lo que es oficial y lo que es producto de los usos y costumbres habituales, quizá establecidos desde hace mucho tiempo. Bueno, y aunque parezca que voy a hablar de esto, en realidad no voy a hablar de esto. Esto ha sido como un aperitivo, ¿no? Un entremés para el plato fuerte, que tampoco es que sea un plato indigesto. Es una cuestión relativa al dinero. Yo ya dediqué 2 o 3 vídeos, no recuerdo cuántos, hace tiempo, relativos a la cuestión del valor del dinero. Y sobre todo, y no soy economista, en absoluto. Nunca he estudiado nada relacionado con la economía desde el punto de vista, digamos, social, científico, matemático, no. Alguna noción se puede adquirir, pero eso no constituye en mí ninguna erudición, no me permite saber. Quizá por eso tengo un pensamiento más libre. Pensad en esto que acabo de decir. Pensamiento libre, que es el pensamiento en el que la intuición se mueve, y la intuición es la conexión con aquello que a veces nos sobrepasa. Es un proceso de racionalización pues, superior a la razón misma, pero si uno se guía por estructuras ya utilizadas, estructuras científicas, psicológicas, religiosas, no sé, hay un poco de todo. Pues claro, encontrar lo nuevo, lo diferente, pues va a ser muy difícil. Porque la mente irá por un carril del que no podrá en principio salir y que uno mismo decidirá no salirse de ahí. Pero al final es la voluntad de cada uno. Bien, entonces yo leyendo, citando textualmente de este libro que ya he enseñado en alguna ocasión, este, Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto, un libro que encontraréis de momento exclusivamente en Amazon, pues de ahí voy a sacar un breve texto y lo voy a debatir. Le voy a dar un poquito de vueltas, que es algo que me gusta hacer, porque me da la sensación de que si no le doy las vueltas a reflexiones adecuadas a aquello que es una idea básica, pues me da la impresión que no le extraigo el fruto, ¿no? El fruto de algo pues requiere, pues eso, mirarlo desde aquí, desde allá, dedicarle un tiempo y conectarlo con otros procesos que a priori no tienen nada que ver, porque ¿qué tiene que ver el dinero con una cuestión psicológica? A priori nada, ¿no? Bueno, pues yo os diría que el dinero existe por razones prácticas y objetivas, pero también existe por una necesidad psicológica. ¿Sí? ¿Sí? La psicología tiene que ver en la creación
en la génesis, en el principio, el origen del valor que se le atribuye al dinero y de la importancia que el dinero ya por sí mismo parece tener. Parece que tenga, es como la inteligencia artificial, parece que ha adquirido una especie de vida propia al margen de la voluntad humana, ¿no? Y esto es fantástico, pero es peligroso. Bien, cito textualmente, es un fragmento breve. Bueno, aquí, como el texto son textos muy largos, pues viene siempre de otra cosa anterior. Y digo, bueno, la crisis económica que se está experimentando, yo me refería a la crisis económica del 2008 o 2007, no recuerdo bien, pero claro, es que hay otra, es que siempre hay una más, y a lo mejor es peor que la anterior. O sea que esto es intemporal, siempre hay crisis económica, como tiene que ser, por una razón, y si puedo lo explicaré, y si no lo dejaré para otro vídeo. Dice así: la crisis económica que se está experimentando, en la que está incluida el desempleo, claro, es una forma kármica de ayudarnos a valorar de otra manera la vida, un modo directo y rotundo de forzarnos a una evaluación de lo que tiene verdadero valor. Ojo con la frase, de lo que tiene verdadero valor. Si todo depende del dinero, el mundo se hundirá sin remedio. Vamos, no habrá solución, no habrá vuelta de hoja, como se suele decir. El dinero es un símbolo de la energía, pero en sí mismo no tiene valor. El valor que le damos es el valor que tiene. El que tiene es el valor que le damos. Que es la misma frase al revés y se entiende perfectamente. Perfectamente. Uno dirá, bueno, muchas personas, y yo lo entiendo, hasta yo a veces pienso así. Bueno, el dinero, a ver, claro que tiene un valor, porque el valor es el uso cuando lo intercambias por bienes o servicios, como se suele decir, pues ya está. Sí, cierto. Pero si todo el valor de tu vida pesa sobre el dinero, como desgraciadamente desde hace bastante tiempo ocurre por parte de todas aquellas personas que acaparan cantidades ingentes, innecesarias de dinero, para sentir que tienen una seguridad que en realidad es más ficticia que real, pero que desde sus puntos de vista es absolutamente real, y todo lo demás importa poco o nada, entonces el dinero es una ventaja en el mundo material, innegablemente, siempre lo ha sido y siempre lo será mientras el sistema sea el que es, sistema, digamos, capitalista, al que no me opongo frontalmente, porque el sistema capitalista tiene una razón lógica para existir. Para eso yo emplazo a las personas que quieran que estudien la teoría psicológica y económica, bueno, más económica que psicológica, del famosísimo Karl Marx, muy antiguo en el tiempo, seguramente por esa razón ya no se le presta atención, pero os aseguro que como dicen, yo no lo he verificado, dicen que el mejor libro de economía es justamente el que escribió él y murió pobre, ¿eh? Se le murieron varios hijos porque no tenía medios para atenderlos, y sufrió lo indecible en una época en la que además los poderes fácticos a nivel industrial y laboral pues eran muy salvajes, y entonces la gente, si quería sobrevivir, tenías que ser esclavo de la voluntad de un propietario sin escrúpulos, ¿no? Con muy poco corazón o ninguno. Eso tiene que ver con la revolución industrial y, bueno, el tema de los sindicatos, todo nació ahí. El deseo de ser libre de un condicionamiento absoluto. Él razonó este condicionamiento de un modo extraordinario, en mi opinión, pero, bueno, no consiguió dinero. El mejor economista del mundo, por lo menos en su época, era el más pobre del planeta. Bueno, el más pobre no. Proporcionalmente era el más pobre, porque tenía la clave del equilibrio de la riqueza y no lo pudo materializar porque no estaba en sus manos. No se le puede culpar por ello. Igual que Albert Einstein tuvo la clave a nivel matemático de la formulación de la bomba atómica y no pudo evitar que se lanzaran dos. Bueno, pues así está el tema. El saber no implica poder, al menos en esta cuestión. Tú sabes, pero el poder lo tienen otros que saben menos que tú, menos que Einstein, menos que Karl Marx y menos que muchas otras personas, como Giordano Bruno, que lo quemaron vivo en el año 1600 en una población italiana, a la vista de todo el mundo. Le pusieron un hierro en la boca para que no se oyeran sus gritos, porque se supone que cuando te queman vivo gritas, supongo que es lo mínimo necesario, porque había dicho que el universo estaba lleno de vida, y lo que hoy la astronomía está descubriendo, que hay muchos mundos, muchos otros planetas, en muchos otros sistemas solares, en muchísimas otras galaxias, pues es cierto. Lo quemaron por una verdad que ellos eran tan ignorantes y miopes que no eran capaces ni de creer, ni por supuesto de comprobar. Comprobar no hubieran podido comprobarlo, pero creerlo, admitirlo. ¿Y qué pasaba si el universo estaba lleno de vida? Es decir,
por mantener el poder, sea a través del control económico o a través del control de los otros tipos de controles que hay, que tampoco soy un experto en el tema, pues al ser humano se le cierra la boca y no pasa nada. Y siglos después, los herederos de aquel salvajismo, en este caso la Iglesia Católica, pues, como no son las mismas personas, pues afortunadamente han hecho un gesto y aceptaron que se habían equivocado, como hicieron con Galileo Galilei. No lo quemaron, pero lo arrestaron a no salir de su casa. Y así con un montón de gente. A Juana de Arco también la quemaron, porque la atraparon los ingleses, que eran los enemigos de Francia. Francia fue el país que Juana de Arco defendió, siendo una niña prácticamente. Pero nadie la rescató, nadie la ayudó. Otra que murió, y bien joven por cierto, habiendo hecho una gesta que casi ningún ser humano hubiera sido capaz de hacer a esa edad y en esa época. Solo podía ser esta persona. Y así sucesivamente, uno y otra y uno y otra. Bien, claro, con tantos esfuerzos y sacrificios en el mundo, el resultado final es que el dinero es lo más importante. Las cualidades humanas y morales, las cualidades morales adecuadas, porque hay cualidades morales no adecuadas. Pues bueno, en el mundo hay esfuerzos infinitos por abrirse camino en la ciencia, en la psicología, en el ámbito esotérico, en el ámbito evolutivo, en el ámbito de las reformas sociales, como la gran educadora María Montessori, una tremenda educadora, creadora de un método de educación que tenía en cuenta la sensibilidad de los niños. ¿Qué pensaban los niños entonces? Creo que fue en el siglo XIX. Fundó centros. ¿Dónde ha quedado eso? Sí, se valora y todavía hay alguna publicidad por ahí que circula que dice, bueno, escuela tal que me enseña con el método Montessori. Ha quedado el nombre, el apellido concretamente, y muy bien. Pero a pesar de todos esos avances extraordinarios de la cultura y del espíritu humano, resulta que el dinero sigue sorprendentemente conquistando terrenos, enganchándose con todos los tentáculos, creando reacciones psicológicas diversas, pero todas muy egoístas y personales. Y al final, claro, no puedes vivir sin dinero, ¿verdad? Se supone que no puedes vivir sin dinero. Bueno, es una suposición muy acertada, muy científica, muy real. Pero eso no quiere decir que no podemos desarrollar otras cosas y valorar, como valoramos el dinero, pero otras cuestiones. Entonces esto ha sido una introducción, un preámbulo a lo que voy a decir ahora. A lo que voy a leer del libro que escribí de Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto, que se encuentra en Amazon de momento. Vale. Dice, como ha ocurrido varias veces en la historia, cuando un país, por razones políticas, guerras, etc., ha perdido el valor de su propia moneda, el dinero se revela como lo que realmente es. Un elemento externo al que transferimos un valor interno, que no es en sí económico. El valor que le aplicas tú a un objeto, a un billete, una moneda, un objeto decorativo, un objeto con un valor sentimental, lo que fuere, el objeto no tiene el valor ese, se lo pones tú. El dinero es un objeto al que le hemos aplicado un valor, pero lo hemos transferido tanto, lo hemos proyectado tanto, que ahora el dinero parece que por sí mismo tiene ese valor. Sí, esto es un poco el truco, ¿no?, del almendruco. Dice, en España estaba el dinero de la República, después las monedas y billetes de Franco, que no las recuerda, y últimamente el euro, bueno, desde el año 2002. ¿Qué demuestran estos cambios? Que el consenso colectivo sobre el valor de algo, dinero en este caso, es el valor de ese algo. Claro, como es un consenso colectivo y no es la idea de uno cualquiera, pues tiene una fuerza tremenda. El consenso colectivo, por ejemplo, de una etnia o grupo racial acerca de otra etnia o grupo racial, hizo que se mataran a machetazo limpio, entre otras salvajadas, no recuerdo los nombres, los Hutus y los Tutsis, algo así, no recuerdo bien, la guerra que hubo, bueno, brutal, gore absoluto. Bueno, porque claro, cuando el consenso colectivo es tú eres malo, o tú eres tonto, o tú eres genial, da igual el valor real de aquello a lo que tú denominas tonto, terrible o genial. Es que da igual, a lo mejor es totalmente distinto, pero tú le has aplicado ese valor. Y si es un consenso colectivo, pues no veas tú. Es como mucha fuerza. Dice, pero el valor se lo otorga al ser humano. En sí mismo el dinero no lo posee. Repito, recalco esta frase, pero en sí mismo, intrínsecamente, como se dice, el dinero no lo posee. En una isla desierta en la que no hayan tiendas, un billete de 500 euros no sirve de nada, como no sea para encender fuego. Este será su valor. Y si quemaras este billete, no te darías cuenta que desde el punto de vista de un lugar al que el dinero se le da mucha importancia,
estarías comparativamente cometiendo un acto irracional y alocado. Esto de la crisis económica, me refiero, sirve en cierto sentido para evaluar las cosas tal como deben ser, para comprender que hemos de hacer las cosas acorde con el sentido de la proporción, cada cosa en su momento, con moderación. La crisis tiene mucho que ver con este proceso. Bueno, claro, también os diré muy por encima, no quiero hacer las cosas basándome en lo que no soy un experto, no lo soy. Y de hecho no lo quiero ser. Porque los expertos de una temática concreta quedan atrapados por esa temática, entonces sus mentes no pueden moverse libremente en otras zonas o ámbitos de carácter más intuitivo, o más simbólico, o más conceptual. Les cuesta. Pueden hacerlo, sí, claro. La mente es muy poderosa, pero como que del todo no. Entonces, os adelantaría, por ejemplo, que las epidemias de lo que fuere, pues cuando hubo la peste esa, bueno, eso mató millones de personas. ¿Os imagináis millones de personas muriendo en un mundo y en una época de la historia? Bueno, y también la sífilis, ojo. Recuerdo ahora un estudio que hubo también del siglo, bueno, hace varios siglos ya, siglo XV, XVI, no recuerdo bien, que incluso hay un estudio astrológico de la sífilis que mató a miles y miles y miles de personas, no sé en qué lugar de Europa, no recuerdo bien. Bueno, en cualquier caso, el COVID, por ejemplo, o la peste, creo que se llamaba la peste bubónica, creo recordar. A ver, he dicho que no soy erudito ni experto, pero bueno, uno extrae nociones de aquí y de allá. Cuando hay una epidemia brutal, por supuesto es algo muy chungo, muy jodido y hay que tomar medidas, y conforme la medicina avanza, pues las medidas se supone que son mejores y más eficaces, aunque hay cosas que ni la medicina actual puede bloquear de manera absoluta, como pasó con el COVID. El COVID se han comentado mucho hasta la saciedad. Y me parece muy bien, como cuando hubo el SIDA, en los años 80, en la década de los 80. Entonces, el COVID, por ejemplo, pues además de ser lo que médica y científica y biológicamente es, una manipulación de un tipo de virus, o menos es una de las conclusiones a las que oficialmente se ha llegado. Claro, yo no he estado ahí para verificarlo, y tampoco tengo conocimientos para verificarlo, pero puedo pensar con criterio propio y juzgar que desde el ámbito de la lógica más estricta, pues probablemente sea así. Sí, fue un virus modificado. Pero aparte de eso, ¿por qué? Uno dice, bueno, ¿y por qué existe un virus modificado negativamente para generar problemas? Y menudos problemas que se crearon con el COVID, tanto desde el principio como a medida que se fue desarrollando y se fueron tomando medidas de todo tipo, de aislamiento, de consejos, de vernos forzados a usar mascarillas, que luego se revelaron defectuosas e ineficaces por otros intereses que siempre existen, que son los políticos y mezclados con los económicos y mezclados con el ego sobredimensionado y exagerado, mezclado con todo lo que no debería estar mezclado, pero bueno, cuando mezclas, esto es lo mismo que cuando coges lejía y amoníaco y a lo mejor le metes, yo qué sé, otro producto químico, se forma una que mejor aléjate, pero lejos, y espérate un rato a volver. Pues esto es lo mismo. Cuando psicológicamente se mezclan cosas que son tóxicas de por sí, cuando se mezclan se acentúa la toxicidad. Entonces, claro, entonces ya es imposible. Entonces, bueno, cuidado con eso. Cuidado con estar cerca de entornos o incluso de personas que han acumulado tanta toxicidad que si tú no eres un depurador nato, pues no lo intentes. Asume tu derrota. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, perdonadme. El COVID, como tantas otras epidemias en el mundo, intencionadas o no, siempre hay descuidos humanos que generan problemas. Por ejemplo, la peste fue, creo recordar, porque le habían cogido manía a los gatos no, había muy pocos gatos, no podían aplacar la proliferación de ratas y las ratas llevaban en su interior el virus responsable, creo que fue así, me parece, es a que el ser humano intervino de manera negligente para crear una condición que luego dice que no sabían qué pasaba. Claro, no lo podían saber porque no se conocía el mundo de los agentes patógenos. Eso lo descubrieron otras personas siglos después. Pues el COVID, por no ir más lejos, pues tiene una connotación científica, alteración genética del virus, que claro, cuando se inhala, entra en el organismo, pues claro, ¿qué va a hacer el virus que está diseñado para el mal? Pues va a hacer mal. Lo que es de una naturaleza produce lo que es de su naturaleza. Pero claro, psicológicamente y kármicamente también quiere decir que teníamos que estar, tenemos que aprender, tenemos que asumir forzosamente en la mayoría de los casos, hacer eso que en realidad queríamos hacer antes, que es aislarnos. Sí. El COVID sirvió, entre otros motivos,
que es muy gordo hablar de esto porque hubo mucha gente que murió y se creó una conmoción social. Eso siempre es muy incómodo y muy difícil salir de ahí. A eso no me estoy refiriendo, por supuesto. Todos mis respetos por el dolor tremendo y la incertidumbre que ha generado durante tiempo y que aún quedan coletazos porque hay secuelas del COVID, incomprensibles o no, pero ahí están. A mí no me pasó nada y tuve suerte, pero mi suerte es mía y no parece ser que mi suerte no se reparte por todo el mundo, porque muchas personas pues padecido y padecen, y padecen. Pues bien, el COVID es un modo, fue además de todo eso, ahí no me meto, no lo critico en absoluto, más bien respeto el dolor y la incertidumbre, como he dicho antes, pero por otra parte, el COVID, como todas las enfermedades, sirven para poner en la palestra, o sea, de manera clara y objetiva, lo que realmente estamos deseando hacer. Sí, sí, lo que suena contradictorio. ¿Qué estamos deseando hacer? Pues aislarnos, la desconfianza que siente el ser humano por su entorno, por los demás seres humanos y así cada uno con todos. Desconfianza básica, es un instinto de supervivencia para protegerte, a priori no es nada negativo, pero llevado a un punto sí se convierte en un vicio, bueno, un vicio, en un defecto peligroso. Pues bueno, las epidemias, esta en concreto servía para esto. ¿Cómo aislarte del mundo que no quieres ver? Bueno, pues nada mejor que una enfermedad que te obliga a ello. ¿Por qué contraéis un resfriado muy bestia? O una gripe, o derivados de esto, pues por la misma razón. Te han tocado mucho las narices, estás reprimiendo una ira que socialmente no queda nada bien y que incluso tu propia conciencia suele olvidar a veces, pero un día eso gesta el mecanismo de una infección. Entonces la guerra que no libras en el plano externo la libras dentro de ti. Cuando una epidemia es producto de una infección, pues es que hay una ira colectiva que no ha decidido salir por vías apropiadamente canalizadas y se convierte en infección y se convierte en problema. Claro, la ira siempre es un problema si no se canaliza. Cuando se canaliza de manera involuntaria, entonces significa que lo hace a lo bestia. Como el ébola o de estas cosas. Bueno, lo del ébola es algo terrible ya. Pero en fin, esto ha sido una digresión, un desvío, un atajo. Bueno, un atajo no, un desvío. El tema principal, pero es que me ha dado por ahí. Porque es como decir, todo ocurre por algo y este algo a veces no lo vemos, no lo vemos. Porque si lo viéramos tal cual, pues igual no lo creeríamos. No estamos todo el mundo preparados para ver la verdad tal cual es. La verdad tal cual es puede ser sorprendente y dura, pero muy liberadora cuando es de verdad. Bueno, volviendo al tema del dinero, lo que he comentado antes, lo que he leído de este libro de Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto, que tiene muchísimos temas y muchísimas reflexiones, muchísimas, está bastante claro. El valor que le otorgamos a algo, el valor que tiene algo, es el valor que le otorgamos. Tú dejas una botella del mejor vino, ahí yo no bebo vino, soy abstemio de nacimiento, pero entiendo que para muchas personas un buen vino tiene un valor de cierta importancia, cierto peso. Dice un buen vino, pues una buena comida. Vamos a ver el vino, que es algo muy clásico. Tú dejas una botella de un vino que pasan muchos, muchos años y que adquiere un valor inmenso. Pero el mundo se destruye. Y quedan 4 gatos que no recuerdan lo que era beber vino y que por supuesto no lo intentan. ¿Qué valor tiene ese vino? ¿Qué valor tiene esa botella? ¿Qué valor tiene las sustancias orgánicas que contiene que le dan esa peculiar calidad al vino? ¿Qué valor tiene aquello que ya no te es útil? Bueno, es lo que pasa con los ancianos. No son útiles, pues qué valor han de tener, ¿no? ¿Ves? Ahí está el problema. Deberíamos, aunque sea poquito a poco, de cuando en cuando, de manera gradual, valorar las cosas desde un punto de vista, como os lo diría, no tanto porque a mí me parece que es mejor o peor, o porque el consenso social y colectivo dice que, si tienes una botella de vino guardada desde hace 40 años, guardada en condiciones apropiadas, se sobreentiende, pues claro, tienes un tesoro. Bueno, quien dice una botella de vino dice, yo qué sé, el tocadiscos de tu abuelo, o de tu abuela, que por un recuerdo sentimental lo valoras mucho. Pero tienen esos objetos, esas cuestiones, ¿tienen la importancia en sí mismas? No, porque tú a lo mejor le regalas la botella de vino a alguien que no bebe, como yo, que no bebe nada de alcohol nunca, y vino menos. Pero bueno, que
no tengo ningún problema con la gente que bebe vino, porque beber el vino es una sustancia que nace de la tierra y tiene un valor, ¿no? Quizá más por eso que por lo que la gente cree que tiene valor el vino. Porque es una destilación alquímica de la vid. Visto así, tiene más sentido para mí, por lo menos. Pues bueno, ¿tiene valor el vino alguien, un vino con una solera impresionante, extraordinario, que podía ganar incluso premios, pero ¿tiene valor alguien que no bebe vino? No. Entonces, ¿tiene valor un coche cuando te faltan las dos piernas? Salvo que esté muy, muy adaptado, y todavía sí creo que tampoco. Es decir, el valor de algo, ¿quién se lo da? ¿Lo lleva el objeto desde su mismo nacimiento o se lo aplicamos nosotros? Bueno, pues hay muchas cosas que tienen un valor intrínseco. Pero mira por dónde el dinero no tiene ningún valor intrínseco. Ninguno. Cero. Todo se lo damos nosotros. Salvo una única cuestión que he comentado en algunos vídeos anteriores hace ya un tiempo. Y es que el dinero, como es la representación de la energía espiritual en el plano físico, que como energía espiritual no la captamos, estamos muy cerrados a la energía espiritual, que es algo interno, no externo, es de la piel para adentro, no de la piel para afuera, pues lo hemos de proyectar en un ente abstracto, porque el dinero es un ente abstracto. Hoy en día incluso no has de ver un billete o una moneda para pagar. Eso demuestra que el dinero es un ente abstracto, es como una fórmula matemática. Cuando tú ves una reacción química en dos sustancias y ves la fórmula, tú no estás viendo la fórmula en la reacción. Es como el agua, la ciencia dice, es combinación de dos gases, hidrógeno y oxígeno, en proporciones distintas, H2O. O sea, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Que el oxígeno y el hidrógeno son gases muy distintos. Ocupan posiciones diferentes en la tabla periódica de los elementos del famosísimo y antiquísimo Mendeleev. Pero tú no ves, cuando bebes agua, tocas agua, utilizas agua para los 1000 usos que tiene el agua, que también hay diferentes tipos de agua, tú no ves dos gases. Tú ves agua, dos gases, que es raro. Bueno, pues el dinero, tú cuando usas dinero, bueno, muchas personas cuando usan dinero, pues sienten un poder, la seguridad. Pero un billete te da eso. Es decir, ¿esa energía procede del objeto o es tu propia proyección psicológica que como tal te la crees a pies juntillas? Por eso tienen que existir crisis económicas. Por eso y también por la pésima gestión de personas que supuestamente creen que saben lo que hacen. Creen que saben lo que hacen. Y yo pues recalco la frase, creen. También hay mucha gente que cree que Jesús de Nazaret nació un 25 de diciembre, cuando en la época de Jesús de Nazaret, hace mucho tiempo, no existía el calendario actual y nuestro 25 de diciembre no era su 25 de diciembre. Eso para empezar. Pero eso como 1000 historias. Creer se puede creer de todo, pero aceptar entre tus creencias aquello que coincide con la realidad y coincide con el más riguroso sentido objetivo y lógico, eso es harina de otro costal. O sea que si el dinero tiene un valor en sí mismo, es una ficción tan intensa que es la misma que experimenta una persona que ha ingerido sustancias psicotrópicas y cree que está viendo lo que en realidad no existe. O si acaso ve cosas que están en su interior y que nadie más que él puede ver, él o ella. O sea que ahí queda el tema. El texto ha estado bien y bueno. Y con esto concluyo el vídeo de hoy. Ahí están las divagaciones intelectuales de este hombre que os habla, de Germán. Y nada, que sepáis que el libro está disponible en Amazon. Otro día os hablaré de otros contenidos, de otros libros, tanto escritos por mí como escritos por otros autores, porque os aseguro por experiencia que libros que te pueden incluso cambiar la vida hay unos cuantos, ¿eh? Y de temas diferentes, no tienen por qué ser temas especialmente metafísicos o espirituales, que por supuesto también los hay, y de una índole extraordinaria, pero no, hay otros temas, incluso puramente científicos, que también te cambian la vida. Como por ejemplo, y un día hablaremos de ello, cuando estudias algo tan cercano y lejano a la vez como es el Sol. Uy, el Sol. Estudiado científicamente es una barbaridad, y estudiado espiritualmente, que también se estudia, es otra barbaridad. Y cuando se juntan dos barbaridades es algo bárbaro e imposible de soportar con facilidad, porque te llena de algo que no acierto a describir cómo es ni hasta dónde llega. Y solo el Sol, no digamos todo el conjunto de estrellas, de elementos del cosmos extraordinario, estrellas y otras muchas cosas, solo eso te ilumina, te llena, te gratifica y sobre todo te permite dar sentido a tu propia vida y quizá a la vida de otras personas, a veces cuando kármicamente está permitido o simplemente porque
Bueno, porque uno tiene la habilidad de hacerlo, ¿no? Quien la tenga. Esto también se llama carisma, ¿no? Bueno, pues ahí queda el tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Si os gustan estos enfoques, pues ya sabéis, le dais el like y os suscribís, básicamente para no perderos los vídeos que existen y los que han de llegar. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Gracias.